Consejo Nacional Electoral está obligado a brindar certidumbre al país para que se respete la voluntad popular. Está obligado a con sus acciones, demostrarnos que podemos confiar en la transparencia de los procesos electorales y particularmente de este. Si es que en este proceso electoral se puede probar que ha habido un fraude, háganlo, presenten las pruebas. Si es que alguien alteró el sistema informático, si es que se están cometiendo incorrecciones, para eso están las investigaciones y para eso están las leyes. Pero vean, pónganse en serios. O sea, no armen el show con cámaras, con transmisión en vivo de los canales y que no sé qué. Háganlo con seriedad. Háganlo con responsabilidad. Ayúdennos a los ecuatorianos a creer que se puede recuperar algo de la tan endeble institucionalidad que tenemos en el Ecuador. Pero háganlo bien. Y si lo que corresponde para dar certidumbre a este país es un recuento total de votos, yo no recuerdo nunca un espacio en el cual se haya dado un recuento total de votos. Eso no va a pasar a nivel nacional. Pero si, por ejemplo, hay una provincia como Guayas, que tiene un componente muy importante respecto de su población y el número de electores, hagan un recuento voto a voto en esa provincia con la presencia de observadores internacionales y con los delegados de todas las organizaciones políticas y también de la sociedad civil organizada. Pero ya basta del escándalo, ya basta de la venta de humo. Ayer aparece algo inverosímil que de verdad es tan complicado creerlo o entenderlo, sobre todo por la manera como se lo manejó, que de pronto el vicepresidente del CNE descubrió un centro de cómputo clandestino en las propias instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Yo ahí me hago una primera pregunta: ¿dónde está el control de la propia autoridad electoral respecto de sus propios funcionarios? Me hago esa pregunta. Luego, me hago otra pregunta. Se supone que estamos hablando de instalaciones que están militarizadas, donde además están representantes de los sujetos políticos que están ahí expectando el escrutinio, el conteo de las actas, en unos casos, el recuento en otros casos. Algunos dicen reconteo. La palabra correcta es recuento, pero reconteo también se admite, ya, por si acaso. Pero la palabra correcta es recuento. Esa es la palabra correcta reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, pero la RAE tampoco desconoce, aunque no está allí la palabra reconteo, que muchos la utilizan. Pues recuento. Ahí están los sujetos políticos, están las Fuerzas Armadas, y de pronto resulta que de un momento a otro se encuentran con un centro clandestino en el propio Consejo Nacional Electoral. Créanme, yo no voy a desvalorizar la denuncia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, porque como siempre yo he dicho aquí, las cosas hay que investigarlas. Por supuesto, las cosas hay que investigarlas, pero yo lo que cuestiono es el manejo. Ya, ¿cómo se maneja con tanto escándalo, llamando a los medios? Llamen primero a la Fiscalía, presenten una denuncia, pidan un acto urgente, más allá de los medios de comunicación, más allá de eso. Lo que yo cuestiono es la venta de humo. Lo que yo cuestiono son estos anuncios rimbombantes. De pronto se encontraron con un centro clandestino. Si es un centro clandestino, ¿cómo es que se armó? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es que no hubo ningún control? Y bueno, digamos que es así, porque para eso están las investigaciones y la Fiscalía tiene que entrar con toda fuerza y con mucha seriedad a investigar esto. Digamos que es así. ¿Saben cuál es la solución? Abran las urnas en Guayas y recuenten los votos uno a uno, con veedurías externas, presencia de los sujetos políticos, pidan apoyo a la OEA y a otros organismos internacionales que vinieron a hacer observación. Háganlo de esa manera. Dejen el show mediático, el show de las cámaras, la transmisión en vivo de los canales.
No alimenten a los tecla brava que hay en las redes sociales para decir cualquier cosa. De verdad, este país se merece una mejor suerte y este país se merece unas mejores instituciones y unas mejores autoridades en esas instituciones. Aquí desde que me acuerdo, siempre hay perdedores que hablan de fraude, siempre. Desde que me acuerdo. Siguen hablando de que el Consejo Nacional Electoral está manejado por fulano, por sultano, por perencejo, pero nos metieron en 2018 un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que iba a cambiar, dizque, las cosas, que iba a cambiar la institucionalidad. ¿No cambiaron a las autoridades electorales? ¿No se supone que esas autoridades electorales son otras? ¿Han tenido cuánto tiempo? 5 años. 5 años. Para dar una mejor certidumbre al país sobre el desarrollo de las elecciones. 5. Y seguimos hablando de lo mismo. Los sujetos políticos y algunos actores mediáticos siguen hablando de fraude. Prueben el fraude. Yo sería un irresponsable si yo utilizo el micrófono y digo, no ha habido fraude, es mentira. Yo sería un irresponsable, como también sería un irresponsable si yo cojo el micrófono y digo, ¡hay fraude! Pruébenlo, pero con seriedad. Y vayan al conteo, voto a voto. Cuenten voto a voto. Es la única manera. No una muestra, no una muestrita. Vamos, en Guayas, abran las urnas y cuenten voto a voto. Que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. No una muestra de un porcentaje pequeño, del 10%. No, abran todas las urnas en Guayas. Dense el trabajo, aunque se demore el escrutinio. Ábranlas. Y revisen cómo se pronunciaron los guayasenses sobre el referéndum constitucional. Porque yo, como les dije el otro día, para mí está claro que el frame hoy es tratar de que por lo menos se pueda revertir el resultado de la primera pregunta. De la primera. Porque de las otras yo no veo posibilidades. De la primera. Porque hay una distancia de más de 200,000 votos entre el sí y el no, que es bastantísimo. Pero si quieren salir de dudas y para que nos brinden a los ecuatorianos certidumbre de lo que está pasando, abran las urnas. Cuenten voto a voto. Eso por un lado. De otro lado, vean, los partidos políticos más grandes, Revolución Ciudadana, en su momento el Movimiento Creo, Partido Social Cristiano, en su momento Izquierda Democrática, cuando tenía un nivel mucho mayor de organización política, la Democracia Popular, que eran partidos que tenían obviamente un nivel mucho más grande de organización. Los partidos políticos grandes, sobre todo, que tienen más recursos, infraestructura, gente, militancia, etcétera, tienen espacios de control electoral. Y eso lo sabemos todos, que algo manejamos estos temas en tiempos de elecciones. Ayer han ingresado a un centro de control electoral de una organización política de Revolución Ciudadana en el sector de la Alborada. Ayer hubo una confusión, y era lo que yo planteaba en el Twitter. Porque hubo dos cosas. La una, lo del Consejo Nacional Electoral en Guayas, este supuesto centro de cómputo clandestino, y la otra es que la policía, inicialmente la denuncia era que llegaron policías sin identificación. Luego conocí, una colega de Guayaquil me dijo, sí están identificados y tienen una orden, llegaron con un fiscal. Ingresaron a ese supuesto centro de cómputo, que en realidad era un centro de control electoral, donde estaban las copias de las actas que reciben las organizaciones políticas para su control electoral. Eso han hecho toda la vida los socialcristianos. De los socialcristianos he dicho que han tenido a lo largo del tiempo el mejor sistema de control electoral de este país. No es que ahora, qué novedad que Revolución Ciudadana o que los socialcristianos tengan un centro de control electoral, por Dios. Y hay gente que se presta para colocar este frame, ¿no? Y decir, ahí está la prueba del fraude. Es que eso no prueba ningún fraude. Vamos. El fraude podría probarse en el supuesto centro de cómputo clandestino. Ahí podría probarse el fraude. Y para eso dejen que la Fiscalía investigue. Lejos de presiones políticas. Pero un centro de control electoral, que además quedaba en otro sector, porque les ubico geográficamente, en Guayaquil, el Consejo Nacional Electoral queda en La Tarazana,
Y estas instalaciones de esta organización política de Revolución Ciudadana quedan en la Alborada, más al norte. Para ubicarles geográficamente, no es que la Tarazana está al lado de la Alborada, o quedan en el mismo barrio, ni siquiera ahí mismo. Pero pregunten a cualquier político serio, sobre todo de aquellos que han hecho trabajo político, que los partidos políticos grandes tienen centros de seguimiento donde hacen el control electoral. Pero aquí se vende humo, ¿ya? Aquí se vende humo. Yo, como les digo, estoy muy extrañado por el manejo de ayer. Como dice acá un mensaje, es verdad, lo dije hace minutos. Yo sí estoy sorprendido de que se hable de un centro de cómputo paralelo clandestino en una instalación oficial, donde están los militares, donde se supone que las autoridades del propio Consejo supervigilan, pero dejen que la Fiscalía investigue. Acá también me dice, gracias Juan Pablo, creo también siempre ha tenido un centro de control electoral. Pero como el común de los ciudadanos no sabe esto, no tiene por qué saberlo tampoco. El común de los ciudadanos, cuando escucha que ingresaron a la sede de una organización política y encontraron computadoras que no sé qué, ya se vende el frame de que esa es la prueba del fraude. Y no explican que hay situaciones de control electoral que manejan los partidos políticos. Pero pónganse en serios. Perdónenme, pero es así. No seamos irresponsables. No caigamos en el escenario de provocar otra vez que la mitad del país, aquí solamente se defiende dependiendo de si me gusta. Dependiendo de si me gusta. La mitad del país, más de la mitad del país, tuvo un pronunciamiento en este proceso electoral. Más de la mitad. No ahonden a la división si no tienen certezas. Dejen los discursos, dejen el manejo mediático y háganlo con seriedad. Háganlo con responsabilidad. Ya la CONAIE, ya mismo vamos a hablar con Unidad CISA, ha hecho una advertencia. Los socialcristianos igualmente han hecho advertencias. Hay organizaciones políticas y organizaciones sociales que han rechazado el manejo de esto. Yo rechazo el manejo, y lo digo desde estos micrófonos, rechazo este manejo, porque yo creo que el país, de sus autoridades, merece un mínimo de seriedad. En este tipo de cosas hay que dejar de lado el show, y presentar los hechos con mayor seriedad y responsabilidad, porque detrás está un país, y dentro de ese país hay gente descontenta. Hay gente descontenta. Está claro que aquí hay un plan de varios sujetos políticos, de algunos actores mediáticos, de posicionar el frame del fraude. Pero ninguno ha presentado las pruebas del fraude. Porque si mañana o pasado me presentan la prueba del fraude, por Dios, es obvio que hay que repetir el proceso, si es que ha habido fraude. Pero presenten las pruebas, pero repiten y dicen lo mismo y no se cansan de repetir lo mismo. En la ya famosa y clásica venta de humo. Este país está acostumbrado a la venta de humo. Acá quiero ver un tuit con el que no puedo estar más de acuerdo, que escribió ayer Katrina Tala. Decía Katrina: paso por acá para decir que el CNE no sirve para nada, postura de Katrina. Sí, no sirve. Lo que está pasando es inaudito. ¿A qué hora la presidenta Diana Tamaín se hará cargo? Y no me interesa el resultado. Es un tema de transparencia, confianza y eficiencia, pero esta última palabra no la conocen. Yo me quedo con esto. Es un tema de transparencia, confianza y eficiencia. No pueden hacer un proceso electoral bien en este país. No es exclusivo de este consejo, ¿ah? La función electoral de este país no puede llevar adelante un proceso electoral transparente, eficiente, rápido. No se puede, de verdad. Tan mal estamos que no se puede. Y vean, yo por si acaso, el lunes les voy a mostrar cómo voté el referéndum. Tengo una captura de pantalla. Yo no voté todo sí, todo no. Yo discriminé mi voto.
Yo voté 4 sí, 4 no. El lunes les enseño, porque tengo en el celular y estoy transmitiendo por el TikTok. Así que el lunes les enseño. Y por si acaso, en la pregunta 1 de la extradición yo voté sí, por si acaso, porque alguna gente ya dice cualquier cosa. Yo les digo, yo les adelanto, el voto es secreto, pues yo les cuento cómo voté. Yo voté 4 sí, 4 no. Ni todo sí, ni todo no. Aunque me digan tibio algunos, ¿ya? Yo no creo que todo es blanco, todo es negro. Y más allá de que, lamentablemente, no creo en la eficacia de las consultas populares, referéndums o plebiscitos que se han llevado adelante en el Ecuador a lo largo de estos 43 años, como herramienta de democracia directa, si es bien utilizada, el ejercicio plebiscitario es potente. Y como es potente, y al menos, obviamente, por mi oficio, tengo que estar informado, yo sí voté informado. Pero créanme, yo voté sí, como les digo en la pregunta 1. Pero si pierde la pregunta 1 y gana el no, no me da ni me quita. ¿Entienden el punto? Yo no estoy aquí para defender que tiene que ganar el sí, que no sé qué, que el no. No, yo no estoy aquí para decirles eso. Y les digo ahora, después, casi una semana después del proceso electoral, les estoy contando esto. No lo iba a hacer antes, público, porque eso es inducir al voto y yo no lo hago. No lo hago desde los micrófonos porque me parece irresponsable hacerlo, pero es mi visión. Hay otros que sí lo hacen. Respeto, yo no lo hago. Yo tengo otra concepción. Pero yo sí le exijo al Consejo Nacional Electoral que respete mi voluntad, igual que la de todos ustedes. La de los 14 millones de ecuatorianos que estábamos empadronados. Que respete nuestra voluntad popular. ¿Cuántos votaron? ¿O cuántos votamos? Veamos cuántos votamos. Déjame ver cuántos votamos. Por ejemplo, en el referéndum. No me parece a mí el total ahí, pero, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que tiene el más alto porcentaje del no? La pregunta 6. En esta votamos 4 millones de ecuatorianos. 4.109.993. Es la que tiene el porcentaje más alto del no. Y la del sí, votaron 41,97, o sea, 2.972.000. Más o menos para que se den cuenta, millones de gentes que votamos. Tienen la obligación de respetar nuestra voluntad expresada aquí, en las urnas. Ustedes tienen la obligación, autoridades. Usted, presidenta Diana Tamaín, usted, vicepresidente Pita, dejemos las cámaras de lado, dejen las cámaras de lado. Ya, esto es parecido a lo que pasó en el 2009, cuando llevaron un canal de televisión y aparecieron de pronto en vivo en un supuesto centro clandestino, en un supermercado de Guayaquil, que se montó ahí todo. Ya, dejen eso. No precisan llegar con las cámaras de los medios de comunicación llamando. ¿Sabes qué? Vamos a ir en este momento, mándame un equipo. Vayan con la fiscalía, háganlo bien, denle un poco de seriedad al desarrollo del proceso. Acá, por ejemplo, me dice mi doctor Salgado, le envío un abrazo. Recuerdo claramente el gran centro de cómputo de Creo. Era un centro de control electoral, al mando de César Monge, que en paz descanse. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando en 2017, a propósito del mensaje que me envía Javier, hablaron de fraude y llegaron con no sé cuántas cajas al Consejo Nacional Electoral? ¿Se acuerdan? En 2017. Hablaron de fraude. Y resulta que por ahí se cayó alguna caja y han estado vacías. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que con esos procederes le garantizan certidumbre a la gente? Que llevaron miles de pruebas del fraude en unas cajas, las cajas vacías. A mí, créanme, estas cosas me dan una profunda decepción. Profunda decepción. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a Eduardo Espinosa Fernández, que siempre está en sintonía de nuestro espacio desde la Centinela del Sur, Loja. Loja, por ejemplo, abro un paréntesis. Loja es un caso emblemático de este proceso electoral. Está súper lento el escrutinio en Loja, plagado de problemas. Hasta ayer en la mañana que revisamos con Diego Pozo, resulta que la mayor parte de cantones, en apenas 2, había avanzado el escrutinio de alcaldes. En el resto no habían datos ingresados. Me dice Eduardo,
Solo quiero compartir lo que mi memoria recuerda. Hace no muchos años los votos se votaban en Filambanco, pues. ¿Se acuerdan? Por eso digo, pues aquí toda la vida ha habido dudas. ¿Saben dónde funcionaba Filambanco? Aquí donde hoy es la Corte Nacional de Justicia, en Quito. En la avenida Amazonas y la calle UNP. En ese edificio donde hoy es la Corte, era Filambanco. En Guayaquil, en la 9 de octubre, pues. Ahí tenían el centro de cómputo. Y hay que recordar nomás las dudas que provocaron la elección del año 98. Hay que recordar. Gracias, Eduardo, porque recordar es volver a vivir. Quillomar me dice, yo voté todo, no, dice. En su derecho, pues tiene que respetar su voto. ¿Qué me dice don Julio? Dice, si se produce la muerte cruzada, me dice mi colega Julio Sari, y se dan elecciones anticipadas, o sea, si el Ejecutivo impulsa la muerte cruzada, para hacerlo tendría que disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones una semana después. Acá nos dice, ¿el presidente tendrá la capacidad de desconocer los resultados electorales? No, no tiene esa capacidad, porque hay que revisar la Constitución. La Constitución señala que solamente en ese tiempo, donde no habrá asamblea, podrá gobernar dictando decretos, leyes en materia económica previamente avalados por la Corte Constitucional. Eso dice la Constitución. No es que tiene plenos poderes para hacer lo que quiere. Decretos, leyes en materia económica avalados por la Corte Constitucional. El reconocer o desconocer resultados electorales no está en la capacidad del presidente de la República si es que disuelve la Asamblea. Lo contrario sería una dictadura, a propósito de la pregunta que me hace uno de nuestros oyentes. Acá nos dicen, una pregunta, ¿los votos nulos representan el descontento y el que se vayan todos? Yo creo que representan el descontento, no necesariamente el que se vayan todos. Hay gente que anula, ¿por qué? Porque no le interesa, porque no le gusta, porque tiene otras preocupaciones, porque rechaza a la clase política y a los políticos, porque rechaza el status quo, y también seguramente habrá gente que implícitamente dice que se vayan todos. Pero no necesariamente el voto nulo significa eso, a propósito de esta pregunta que me hace uno de nuestros